Buenos días a todos, gracias por estar aquí, bienvenidos a este webinario con empresas industriales de toda la Comunidad de Madrid, en el marco de este Madrid Design Festival 2021, la cuarta edición ya de este festival y la segunda que cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Este festival, el Madrid Design, está sin duda alineado con las líneas principales de actuación de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, en la medida que buscamos un incremento de la competitividad de la Comunidad de Madrid y además creemos, y en esto estamos completamente convencidos, que Madrid tiene las capacidades, y las 4 empresas que nos acompañan están aquí para demostrarlo, para convertirse en la capital mundial del diseño. En ese sentido, me gustaría destacar que a través de la charla de hoy lo que buscamos es explicar cómo a través de las 4 experiencias que nos van a contar los asistentes a esta mesa redonda, buscamos poner en valor el diseño como vector de competitividad, como herramienta para incrementar la competitividad de las empresas y para mejorar tanto sus procesos productivos, sus productos, la experiencia de usuario, etcétera, con el objetivo, en último término, de mejorar su posicionamiento en el mercado. A partir de aquí, me gustaría indicar que bueno, los 4 ponentes provienen de diferentes ámbitos de la estructura industrial madrileña. En ese sentido, indicar que el diseño es probablemente especialmente relevante en el ámbito industrial y además van a dar ejemplo de cómo en los diferentes ámbitos en donde se desarrollan han conseguido poner en sus empresas en la vanguardia de sus respectivos ámbitos. Por una parte, nos encontramos con la presencia de Azulejos Peña, representada aquí por Guillermo. Por otra parte, nos encontramos con Airbus. Fernando, bienvenido. Por otra parte está Aries, el grupo de comunicación, representado por Carmen. Y finalmente, Ersil, que tiene su representación en la persona de Carlos. Bienvenidos los 4. Solamente dar pie ya a una breve presentación por parte de cada uno de vosotros y si os parece, en la siguiente parte de la charla acometeríamos ya un debate más intenso acerca del papel del diseño en vuestras respectivas empresas y cómo su incorporación ha podido ayudaros en el avance y en el desarrollo de vuestros modelos de negocio. Empezando por Azulejos Peña, me gustaría indicar que es empresa de referencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en la producción, distribución, venta de azulejos, que además tiene presencia no solamente en Arganda, donde tiene su sede social, sino además a lo largo y ancho de toda la Comunidad de Madrid, con diferentes almacenes y tiendas. En ese sentido, el papel que el diseño ha jugado en Azulejos Peña y como ahora tendrá ocasión de explicarnos Guillermo, ha sido relevante ya que ha permitido incorporar y mejorar los materiales, los acabados, el diseño propiamente dicho de sus productos finales. Guillermo, por favor. Hola, soy Guillermo Valadés, pertenezco a Azulejos Peña, dirijo ahora mismo una de las delegaciones de Paseo de la Castellana 84 y bueno, llevo 30 años en esta compañía. Para nosotros el diseño creo que ha sido todo. O sea, yo cuando entré el azulejo se limitaba exclusivamente a ser sota, caballo y rey con 3 o 4 medidas y varias pantallas de dibujo y hoy día lo que se está haciendo es piezas inmensas con medidas importantes para tener pocas uniones en la pared. Se está incrementando pues, el que se parezca más a los productos naturales, sobre todo igualando a maderas, a papeles, a piedras, a todo lo que es el producto natural y eso hace que nosotros en el mercado estemos cada vez más valorados y se ponga en más estancias que antiguamente era exclusivamente cocina y baño y ahora abarcamos mucho más en todo el domicilio particular y en obras grandes. Muchas gracias, Guillermo. Fernando Mancebo, por parte de Airbus, que probablemente no necesita presentación, es líder mundial Airbus en el sector aeroespacial, diseñan, producen y ofrecen soluciones innovadoras en todo el segmento de lo que se refiere a la aeronáutica y el aeroespacial. En ese sentido, la innovación y el diseño forman parte de vuestro ADN y lo vemos con ejemplos como, por ejemplo, el llamado Maverick o el que ahora mismo está tan en boga, que es el superdrone europeo.
Fernando, no sé si nos puedes contar un poco más. Bueno, gracias. Mi nombre es Fernando Mancebo. Perdón. Trabajo en Airbus en la parte de ingeniería y actualmente pues, estamos liderando un proyecto dentro del ámbito de la digitalización y transformación de la empresa para preparar precisamente las fases de diseño, el proceso de desarrollo de nuestros productos a futuro. Has resumido perfectamente. Airbus es una empresa grande con un footprint mundial en el que efectivamente la innovación y el diseño van perfectamente de la mano. Los procesos de diseño forman parte del ADN de la empresa y es lo que nos ha ayudado tradicionalmente a posicionar nuestros productos como líderes de los distintos sectores en el mercado aeronáutico. Tenemos 3 pilares básicos en los que sustentamos el diseño, la innovación. Luego, si tenemos ocasión, podemos hablar un poquito más de... Por supuesto. Gracias, Fernando. Carmen, por parte de Aries Grupo Comunicación, bienvenida. Vuestro caso es especialmente, yo creo, significativo para la jornada que hoy nos ocupa, porque nacisteis siendo, lo comentábamos antes, al inicio antes de entrar en la ponencia, Gráficas Aries, y sin embargo hoy sois Aries Grupo de Comunicación, y esa transformación en el propio modelo de negocio, es decir, no ya en el producto que ofrecéis, sino en vuestro propio modelo de negocio, se debe o deriva precisamente del papel que ha jugado el diseño. Por favor. Sí, efectivamente. Bueno, yo soy Carmen Ontanilla, actualmente soy la directora de marketing de lo que llamamos Aries Grupo de Comunicación. Como bien nos estabas comentando, Gráficas Aries nace hace 45 años, pero nace con un modelo de negocio que hoy en día se puede considerar un poquito obsoleto, porque nace pues con una imprenta, lo que ellos llaman pues manchar papel. ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Pues durante estos años nos damos cuenta de que el producto impreso se iba encaminado a quedarse como un producto commodity, con lo cual necesitábamos aportar de valor a precisamente esos productos. Qué duda cabe que lo que es la parte de diseño y lo que es la parte de creatividad ha jugado un papel fundamental en esta transformación de lo que es una imprenta a un grupo de comunicación a través además de una diversificación de productos que van encaminados al diseño. Con lo cual, efectivamente, llevo un proceso de transformación durante estos 20 últimos años, un proceso duro, porque claro, no es lo mismo trabajar por productos a trabajar por proyectos, no es lo mismo ir a recoger pedidos que escuchar a un cliente y ver qué solución se le puede dar. Entonces, digamos que provocó una transformación difícil, luego veremos cómo la hicimos, y yo precisamente me incorporé hace 20 años para liderar esa transformación, con lo cual muy contenta de estar aquí además. Mejor representante aquí en esta mañana. Y por último, Carlos, por parte de Ersil. Ersil es fabricante de equipos médicos y además en los últimos tiempos ha sido una de las buenas noticias no muy abundantes en el año 2020, y es el papel protagonista que ha tenido Ersil a la hora de contribuir para la lucha contra la pandemia. Han sido capaces, a través de escalando la producción y a través de acuerdos con otras compañías, de acometer lo que en un principio podía haber parecido imposible, que es la fabricación de hasta 5.000, si no me equivoco, Carlos, respiradores, para dotar a los hospitales de no solamente de todo el país, sino que además luego habéis seguido exportando de respiradores en un momento tan necesario como el que hemos pasado y por desgracia seguimos pasando. Sentido, Carlos, adelante. Muchas gracias. Soy Carlos Martínez. Llevo casi 20 años trabajando en Ersil. Ersil tiene 47 años de historia. Actualmente soy director de I+D del departamento de I+D. Llevamos prácticamente 20 años exportando y actualmente estamos exportando aproximadamente el 70% de nuestra producción. Las últimas crisis económicas pues, nos obligaron a trabajar muchísimo en el mercado exterior, ¿no? Ahora estamos aproximadamente en 100 países, tenemos distribuidores en unos 100 países, estamos realmente en todo el planeta. Para nosotros el diseño es básico, nos ha permitido conseguir clientes que al principio parecían imposibles. Sobre todo en Europa. En Europa el diseño está muy exigido. Y gracias a ello, gracias a productos bastante innovadores, pues estamos consiguiendo
tanto vender nuestro producto fuera con marca Ersil como vender, digamos, el producto blanco, marca blanca, porque estamos fabricando para fabricantes, socios nuestros ahora, pero competidores nuestros, pues en Alemania, en Francia, en Reino Unido, uno en Japón, y eso creemos que es exclusivamente gracias al diseño. Muchísimas gracias. Decía Alina Wheeler que el diseño es la inteligencia que se hace visible, y sin duda alguna, por la breve experiencia que ahora espero tengamos ocasión de profundizar, es sin duda alguna cómo se ha materializado en vuestros respectivos casos. Hay un poco, y por abrir fuego en este debate, donde os invito además no solamente a responder las preguntas que os puedo ir haciendo, sino también a dialogar entre vosotros, lo cual yo creo que puede enriquecer el diálogo. Lo que me gusta saber es si podéis dar más detalle a estas ideas que habéis ido apuntando cada uno en vuestras intervenciones iniciales, a cómo el diseño lo habéis ido aplicando en los ámbitos en los que lo hayáis aplicado con mayor intensidad. Me refiero, puede tratarse tanto del diseño de procesos, puede en ese diseño de producto, en vuestra propia relación con los clientes. Bueno, pues un poco, si os parece, si podéis ir contando un poco, para que tengamos un poco una visión de que el diseño al final es una cuestión transversal y que puede impactar en todos o en algunos de los diferentes ámbitos del proceso productivo, ¿no? Y que yo creo que es lo interesante y es lo que probablemente todas las empresas deben tener en mente. Es decir, que el diseño muchas veces, por lo menos para los usuarios finales, puede tener que ver a lo mejor con la forma en la que se presenta un producto, pero es mucho más que eso. También es la experiencia de usuario, es el packaging, es el propio diseño del proceso, que a lo mejor no tiene un reflejo tan claro en el diseño final, pero a lo mejor sí en los costes, en la calidad de los materiales, en la calidad. Entonces, bueno, si os parece, Guillermo, por favor, volviendo a ti. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, pensando en el cliente final, que es el que consume nuestro producto, siempre hemos pensado en el diseño y en avanzar algo más en lo que ellos nos pedían realmente. O sea, si nos vamos al azulejo, el azulejo era, pues eso, muy pequeño, mucha raya, y ellos lo que querían era más limpieza, menos raya, etcétera. Pues lo que se ha intentado siempre es que las piezas sean cada vez más grandes, haciendo formatos ya impresionantes, como de 1,20 por 2,40, que casi una pieza te llena el baño. Y sobre todo eso, no basarnos en 2 o 3 cosas de colores o de pantallas, sino imitar cada vez más al producto que a nosotros era competencia, con el producto natural, la madera, la pintura, el poder hacer un papel en el azulejo y que ya te quede permanente en casa. Todo eso es lo que nos ha hecho a nosotros el ir creciendo en diseño, sobre todo en el producto. Si nos basamos luego también en sanitario o grifería, lo mismo, o sea, grandes diseñadores y tal han hecho grandes cosas en griferías y en sanitario, y el sanitario, por ejemplo, pues incorporando bidet para lavado y secado, y o sea, todo lo que nos han ido reclamando, sobre todo el cliente final, decoradores, por supuesto, arquitectos, todo eso lo han valorado bastante y cada vez se está consumiendo más todo este tipo de producto nuestro. Una cosa que has mencionado, Guillermo, y que también está vinculado con algo que ha dicho antes Carmen, y es precisamente ese diálogo con el cliente final y cómo incorporáis las preferencias del cliente final al final en vuestros productos para pues, dar respuesta a esas necesidades, ¿no? ¿Nos puedes contar vuestro caso, Carmen? En nuestro caso, estaba escuchando ahora a Guillermo y mi cabeza ha hecho automáticamente una analogía y lo he aplicado a nuestro modelo de negocio. Nosotros inicialmente tenemos un producto muy industrial, es decir, el cliente nos da un disco, nos dice, mira, replícame esto N veces, exactamente de la misma forma. Estamos hablando de dípticos, estamos hablando de folletos, de catálogos, de displays, estamos hablando de un montón de materiales. Claro, en ese momento te das cuenta de que estás compitiendo por precio, es decir, no tiene ningún valor. A la vez que nos lo está pidiendo a nosotros, ese presupuesto se lo puede estar pidiendo a nuestra competencia y no aportamos ningún valor. Y en ese momento nos damos cuenta que tenemos que cambiar el chip, que lo que tenemos que hacer es, ¿por qué el cliente nos da ese disco para replicarlo N veces? ¿Por qué nosotros no diseñamos e incorporamos ese servicio que además el cliente lo va a interpretar como un proyecto de gran valor y después le replicamos ese producto N veces, pero dejamos a un lado todos los problemas de comunicación que existen en un momento determinado entre que recibimos algo que no se puede producir, pues porque
porque siempre hay, la creatividad vuela y luego es muy difícil llevar eso a nivel de producción. Y seguimos dando pasos y seguimos dando pasos y llegamos a incorporar incluso dentro de nuestro equipo diseñadores, creativos, desarrolladores que complementan toda esa amalgama de servicios, de tal forma que el diseño ya no se convierte en algo anecdótico, sino que se convierte en algo transversal a toda la propia organización. Cuando llega ese momento, se produce una gran crisis dentro de la organización, porque claro, ya no es trabajar por productos, ahora es trabajar por servicios. Y ahí es donde realmente empezó la transformación de integración, que fue difícil, hubo que transformar cultura, hubo que transformar procesos, hubo que transformar a la dirección, pero bueno, luego si queréis entramos más en detalle de cómo se produce en una industria un cambio de mentalidad, de trabajar en vez de por productos y por procesos, a trabajar por proyectos y por servicios. Es una cuestión que me gusta, perdón. Sí, pero fue más o menos lo mismo, o sea, vamos incorporando, ¿no? Guillermo hablaba de diseñadores, hablaba de arquitectos, hablaba, bueno, pues en nuestro caso también es, yo vengo del mundo de las agencias, con lo cual era incorporar know-how del mundo de la agencia, directores creativos, directores de arte, es decir, una serie de profesionales que complementan y que hacen posible, bueno, pues realizar ese diseño y hacer la transformación de una industria en una empresa de servicios. Sobre el impacto en vuestras respectivas empresas del papel del diseño, no tanto sobre el producto final, sino sobre las estructuras, las dinámicas y demás, me gustaría entrar un poco más adelante, pero has comentado, Carmen, una cuestión que me parece muy interesante, que es la diferenciación. La diferenciación del proyecto, del producto en este caso, como vía para ganar competitividad, para enfrentarte a un mercado cada vez más competitivo. En este caso tú decías que si no es que te ves obligada a competir en precios y al final esto, pues bueno, el margen que es capaz de generar la empresa es mínimo, ¿no? Y siempre hay alguien más barato. Siempre hay alguien, efectivamente. Y además yo creo que uno, hay un poco, lo vinculaba al principio cuando hablaba al principio, que es un poco, es a lo que tenemos yo creo que optar, ¿no? A tratar de mejorar la competitividad como vía precisamente, o mejor dicho, proponiendo productos mejores, de mayor calidad, diferenciados, y que al final propongan una alternativa mejor para los consumidores y para los usuarios finales, ¿no? En ese sentido, en ese ámbito de la diferenciación y de la necesidad de, vosotros también vivís en un sector, Fernando, de una competencia extrema, porque además, y además con una exposición, si quieres, mediática también muy relevante, también un poco por el peso que tenéis a nivel de empleo, a nivel en las diferentes regiones donde estáis presentes. ¿Cuál es en ese sentido el rol que el diseño juega en vuestro ámbito y si notáis que realmente cuando introducís alguna determinada innovación, tenéis cierto margen o cierta capacidad un poco frente a vuestra competencia? Por supuesto. Al final estamos recurrentemente dándole la misma idea todo el tiempo. El diseño y la innovación creo que son prácticamente dos caras de la misma moneda. En nuestra empresa el proceso de innovación, de implementación permanente de mejoras, de ideas, de nuevas tecnologías es absolutamente fundamental. Es un mundo muy dinámico, la tecnología avanza muy rápido y tenemos que ir absorbiendo todos esos desarrollos tecnológicos, todas esas nuevas tecnologías de una forma muy rápida, muy eficiente y muy segura, porque no debemos olvidar que uno de los valores fundamentales de los grandes pilares del sector aeronáutico es la seguridad. El diseño y la innovación, por tanto, son cosas que en nuestra empresa están muy estrechamente vinculadas, por no decir que son prácticamente la misma, parte de la misma moneda, como decía. Además, tenemos que tener en cuenta que en una empresa como Airbus, nuestros productos son muy tecnológicos, son muy complejos, tenemos una gran cantidad de requerimientos que cumplir, requerimientos cara a nuestros clientes, cara a las regulaciones europeas de seguridad. Son componentes muy multidisciplinares, ¿no? Tenemos que tener en cuenta distintas disciplinas, desde física del vuelo, la parte más estructural, la parte incluso más estética, ¿no? En lo que puede ser el diseño de cabinas, pues para generar una buena experiencia, ¿no? del pasajero, una confortabilidad. Todos esos procesos de diseño están perfectamente integrados en nuestros procesos de desarrollo y son específicos, claro, pero todos tienen el hilo conductor de la innovación. Y como decía antes, para nosotros la innovación la basamos, unida al diseño, en tres pilares básicos que creo que también habéis comentado. El primero es el conocimiento.
obviamente es fundamental. O sea, no se puede innovar, no se puede poner un proceso de diseño eficaz si no hay unos profesionales por detrás con un grado de cualificación adecuado. El segundo, que yo creo que es muy importante también, es el diseñar y probar. Porque si queremos ser ágiles, no podemos, digamos, esperar a tener todo perfectamente atado para poner un producto en el mercado o para empezar a experimentar con él. Nos tenemos que anticipar. No quiere decir que sea un proceso de prueba de error, obviamente. Para eso necesitamos el primer pilar, ¿no?, que es el del conocimiento, pero sí que es interesante prototipar cuanto antes. Eso te permite agilizar el desarrollo y para nosotros también, vuelto a la seguridad, es muy importante porque permite eliminar ciertos riesgos de cara a hacer los productos cuanto más seguros, mejor. Tenemos de hecho mecanismos en la empresa en las que cualquier ingeniero, cualquier diseñador puede proponer sus ideas y, bueno, si se aprueban, se pueden prototipar de una forma muy rápida y, bueno, esto además va mucho más allá de Airbus en sí, porque en este tipo de procesos pues tenemos involucrados pues, todo el tejido industrial, empresas colaboradoras con nosotros, universidades, centros tecnológicos y demás. Y el tercer pilar, que yo creo que es un poco el que aludían antes mis compañeros Carmen, Guillermo, para mí es pensar en global y no en local. Y a lo que me quiero referir es, decías antes, si te centras en un producto y en cómo mejorar ese producto de una forma muy específica, normalmente con lo que acabas es con un desarrollo incremental. Lo mejoras, pero no innovas. Para innovar hay que pensar en global, y cuando digo global me refiero a, como decía Carmen antes, no centrarte en ese producto en sí, sino pensar en la experiencia completa, en el sistema completo, en el ecosistema, todo lo que rodea el producto y fundamentalmente en el corazón de todo, el cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Anticiparte a esas necesidades. Esos tres pilares básicos yo creo que es lo que sustentan nuestros procesos de diseño y lo que nos ha permitido hasta ahora, y espero que nos siga permitiendo seguir liderando el mercado. Os he mencionado antes algunos productos como el Maverick, el Eurodrone. Bueno, luego si tenemos ocasión pues os puedo contar un poquito más algunos de los retos relacionados con eso y cómo el diseño no es que nos vaya a ayudar, es que va a ser una pieza fundamental para que podamos lograr esos objetivos. Muchas gracias. Carlos, mencionaba Fernando también una cuestión que entiendo que a vosotros os afecta no de la misma manera, pero también, y es al final la importancia en vuestro medio también de las regulaciones, de las certificaciones, de cualquier tipo, porque al final, como fabricantes de suministros médicos y demás, ¿cuál es un poco, o sea, cómo afecta eso en vuestro ámbito y cómo el diseño, si es que lo permite, os permite dar solución, y un poco también vinculándolo, algo que a mí me sorprendía mucho este año es la capacidad y la agilidad con la que habéis ido de incorporar pues los diferentes requerimientos para un producto que requería de una agilidad y de una respuesta rapidísima, como eran en este caso los respiradores. ¿Cómo lo incorporáis? ¿Cuál es vuestra...? Sí. Regulaciones, pues todas, quizá no tan enfocadas a la seguridad global como vosotros, pero es quizá lo más difícil. Por ejemplo, el respirador del que estamos hablando, el respirador de transporte Vitae 40, pasó aproximadamente 70 ensayos distintos. Aunque las noticias sean, aparece una empresa y se pone, bueno, nosotros realmente llevamos 15 años desarrollando más o menos ese respirador, porque parte de un respirador de anestesia que se empezó a desarrollar en 2004, con una gran ayuda de la Comunidad de Madrid, por cierto, porque gracias a esa ayuda conseguimos atrevernos a crear un departamento de I+D consolidado, que fue muy importante en ese momento, y tantos ensayos pues requieren meses, años. Luego existe en nuestro sector lo que llaman marcado CE de equipamiento médico, hay una directiva comunitaria como en todos los sectores, ese marcado CE se hace fuera de España, por tanto la regulación es tremenda, ¿no? Y en la segunda pregunta que me comentas, ¿cómo de esa manera, ¿no? Realmente el producto llevaba vendiéndose fuera de Europa desde 2016, ese producto en particular. En 2019 se hizo el marcado CE del producto. Es un poco nuestro proceso. Nosotros normalmente los productos, los nuevos diseños, los introducimos en mercados, digamos, menos exigentes,
antes de introducirlos en Europa. Es nuestro proceso y los introducimos en Europa ya con el marco OC obligatorio. Y bueno, realmente lo difícil no fue el hacer 5.000 respiradores, lo difícil fue cuando se habían cerrado los mercados, cuando se habían parado los aviones, conseguir aprovisionamiento de los componentes electrónicos de Asia, de las válvulas de Estados Unidos, de otros componentes de Suiza. Eso fue realmente lo difícil. Hubo que hacer un equipo de apoyo, que hubo fortuna en el sentido de que fue un equipo muy bueno y pasaron muchas cosas, pero al final el objetivo se cumplió, ¿no? Hasta los 2 meses de lanzar el proyecto estábamos empezando a ensamblar y en 9 semanas terminamos el ensamblaje. Realmente teníamos un cuello de botella que eran unas válvulas que venían del norte de Estados Unidos y según venían en ese cuello de botella, pues nosotros ensamblábamos. Muchísimas gracias. Me gustaría hablar un poco de una cuestión que habías apuntado antes, Carmen, que es un poco cómo ha impactado por lo demás vais diciendo todos, esa importancia creciente del diseño, sobre todo en el caso de Aries y en el caso de Azulejos Peña, pero me imagino que en el de las 4 empresas, a la hora un poco en las dinámicas de la empresa, en la propia estructura, a la hora también de la toma de decisiones, es decir, cómo ha afectado la importancia del diseño en vuestras respectivas organizaciones, si te parece. Vamos a ver, en nuestro caso era muy complicado porque la cultura es muy tradicional y era un modelo de negocio muy convencional y muy orientado a proceso, optimización de costes y a tiempos prácticamente. Con lo cual, desde mi punto de vista, creo que fue acertado en ese momento, estamos hablando de hace 18 años, la empresa decide, tiene el pulmón financiero para poder hacerlo, que eso también es importante, y decide traer know-how externo, o sea, es decir, contratar profesionales que venían ya con todo ese ADN incorporado, creando en aquel momento una burbuja donde poco a poco esa cultura fuera calando. Pero digamos que no iba a haber un shock, o sea, es decir, no voy a meter en una misma organización, en una misma estructura, 2 formas de trabajar y 2 formas de plantear los proyectos distintas. Y eso pasa en aquel momento, tiene pulmón financiero, trae profesionales y se ponen a trabajar en una serie de servicios orientados al diseño y a la producción, pero de una forma, esto nace aquí, luego continúa al siguiente departamento y entonces ya se ponen a producirlo. Con lo cual, inicialmente se empieza así, no hay un shock cultural, digamos, pero luego sí que lo tiene que haber porque un grupo de personas piensan y trabajan de una forma y otro grupo de personas piensan y trabajan de otra forma. Con lo cual, ¿qué fue lo que se decidió? Se decidió hacer equipos de trabajo multidisciplinares, en la que personas que provienen ya con una forma de trabajar y que además toda la organización tenía que ir en ese sentido, a trabajar por objetivos, a trabajar por proyectos y a trabajar, bueno, pues de una forma un poquito más transversal, se empezaron a crear equipos de trabajo multidisciplinares, equipos de trabajo orientados y con objetivos distintos, unos analizando carteras de clientes y demandas, competencia y demás, otros analizando colaboradores y proveedores para ver de qué forma podíamos complementar los servicios de impresión y otros analizaban en función de las conclusiones de los 2 anteriores las capacidades productivas internas que podíamos ofrecer con las personas que ya teníamos dentro de la organización. Y la verdad es que el resultado fue maravilloso porque poco a poco, digamos que la cultura empezó a calar. Claro, estamos hablando de 18 años de transformación, no estamos hablando de empiezo a incorporar una cartera de clientes y entonces al año siguiente ya lo tengo y todo el mundo trabajando feliz. No, hubo mucha dificultad porque había que transformar una cultura, había que transformar una forma de trabajar y había que poner al cliente en el centro. Claro, eso choca literalmente cuando tu orientación es por procesos, es que choca literalmente. Pero sabíamos que lo teníamos que hacer porque si no estabas prácticamente muerto. Y tras 20 años se transforma Gráficas Aries en Aries Grupo de Comunicación. Con lo cual, a nivel interno fue un shock, fue complicado,
ahora se cuenta, ¿no?, como anécdota, pero fue a través de grupos y de grupos multidisciplinares y con muchos colaboradores externos, que nos han permitido incrementar la diversificación de producto y la cartera de clientes. Qué proceso tan interesante. Sí, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Me imagino que en el caso de Ersil y de Airbus el proceso no habrá sido tan agudo, porque ya que el diseño muy probablemente, tanto se refiere a la fabricación de equipos médicos como todo el tema de aeronáutico, pues va un poco ya en la base, en el ADN, pero me gustaría saber si en vuestro caso, aunque no sea de una manera tan aguda, también habéis observado algún tipo de evolución en vuestras estructuras, en vuestros procesos, a raíz un poco de la incorporación del diseño. Carlos. Bueno, el diseño obviamente es, claro, es básico y desde el principio de la empresa ha estado ahí, ¿no? Lo único que, bueno, obviamente ha cambiado muchísimo, nos hemos profesionalizado en ello muchísimo, eso sin duda. Sí hemos aprendido mucho de nuestros clientes. En ese sentido, el haber tenido el acierto o la suerte de haber conseguido fabricar para grandes multinacionales nos ha ayudado a saber cómo diseñan ellos. Y luego también a convencerles que nuestro diseño es en algunas situaciones ventajosas al suyo. Al recibir auditorías de fabricantes alemanes, de fabricantes de Japón, nos han auditado el Ministerio de Sanidad japonés. Son cosas que ahora parecen una locura, pero claro, te revolucionan internamente. El modo de ensamblaje, el modo de fabricar, los tratamientos a los materiales, por ejemplo. En fin, habría anécdotas curiosísimas, ¿no? Pero bueno, sin duda, lo más importante para nosotros ahora mismo, los últimos años en el diseño, es el tema de costes. Estamos convencidos de que tenemos que seguir fabricando en España, de que queremos seguir fabricando, en nuestro caso en Móstoles, en Madrid, y para ello pues un diseño tiene que tener unas pautas económicas fundamentales. Las tenemos más o menos claras y queremos que eso nos diferencie. Eso nos ha dado cierto éxito porque es un mercado global, competimos con producto europeo, pero también producto estadounidense, generalmente fabricado en México, con unos costes muy bajos, y con muchísimo producto europeo fabricado en China, muchísimo. Todas las multinacionales europeas fabrican en China y para competir con eso pues tenemos que ingeniárnoslas para hacer diseños con menos piezas, envolventes estructurales, que no requieran una estructura interna adicional, que es lo tradicional, modos de ensamblaje muy sencillos, muy rápidos, equipos diseñados para ser probados, en fin, tenemos una lista de temas cuando empezamos un producto que tenemos en cuenta. Gracias, yo has tocado un tema que para mí es muy relevante y es el tema un poco de la competencia en costes, un poco derivada pues, de la globalización y de la aparición, lógicamente, de muchas regiones donde prácticamente es imposible competir si nos centrásemos exclusivamente en costes. También lo apuntabas antes, Carmen, al principio, y en ese sentido yo creo también me gustaría subrayar la importancia de que la Comunidad de Madrid pueda contar con empresas como las vuestras. Al final, uno de los objetivos, como creo que decía al principio, es la vertebración del territorio. O sea, aquí tenemos ejemplos de Móstoles, Pinto, Getafe y Arganda. Al final estamos hablando de un tejido industrial que, más allá del producto que proporciona la empresa a sus clientes, está proporcionando empleo y está ayudando a que la Comunidad de Madrid precisamente vertebrar, es decir, olvidaros o ir más allá de lo que es la ciudad de Madrid y ver la Comunidad de Madrid como un todo. Además, su tejido industrial en ese sentido, y lo estamos viendo a raíz de la pandemia, tiene una capacidad de resistencia, de reinventarse y de generar competitividad que yo creo que es importante, del que todos debemos ser conscientes, ¿no? A la hora de seguir apostando por él, y me alegro mucho de saber que la comunidad ha podido tener parte de culpa en vuestro éxito reciente. Fernando, un poco vinculando con lo que decía Carlos y asumiendo que también en vuestro caso el diseño lógicamente forma parte de vuestro funcionamiento intrínseco desde el principio de la compañía, pero ¿cómo vosotros habéis visto algún tipo de modificación en los últimos tiempos en vuestras estructuras y demás para adaptar de una manera más agresiva, si quieres, la importancia del diseño
en los procesos? Por supuesto. A ver, renovarse o morir. Nuestra empresa, como bien dices, la cultura de diseño es esencial porque ninguno de los objetivos básicos que tenemos cuando desarrollamos un producto se podría conseguir sin esa cultura. Mencionabas antes la multidisciplinaridad, es inherente también. O sea, nosotros tenemos, como decía antes, un producto que es tremendamente complejo, hay enormes links entre sistemas, la estructura, la operabilidad, el pasajero, el cliente, el mantenimiento. Necesitamos equipos multidisciplinares porque si no sería imposible satisfacer los requerimientos básicos que se nos pide y que tenemos que satisfacer. Pero, por supuesto que hemos tenido cambios. Señalaría, yo creo, dos muy importantes y además están, yo creo, ambos teniendo lugar ahora mismo. El primero es, hablábamos de las disciplinas, el intentar formar perfiles cada vez más multidisciplinares, ir más allá de los equipos multidisciplinares, sino que cada ingeniero, cada diseñador sea en sí mismo más multidisciplinar. Estamos intentando, por tanto, hacer trasvases de conocimientos entre disciplinas que tradicionalmente estaban más separadas. Y eso incrementa la eficiencia al final, porque evidentemente ahorras una interfaz. La segunda gran transformación en la que ahora yo personalmente estoy trabajando, como decía al principio, es la digitalización. Lo que estamos intentando ver es cómo podemos agilizar de la mayor manera posible nuestros procesos de diseño, hacerlos mucho más ágiles, mucho más dinámicos y para ello incorporar el gran abanico de posibilidades que la digitalización nos está ofreciendo. Ese es más o menos ahora el proyecto en el que actualmente estoy involucrado y bueno, consiste en una revolución también en sí misma, porque efectivamente hay una cierta resistencia, la forma de trabajar no se cambia de un día para otro, pero es absolutamente esencial. No podemos, decía Carlos antes, los ciclos de desarrollo, creo, de empresas como las nuestras son extremadamente largos. Nuestro último desarrollo, más o menos, y hablo desde que ya se lanza, o sea, obvio la parte de un poco de investigación, de definición conceptual, son 8 años. Tenemos que agilizar esos procesos porque hay que llegar al mercado y, como decía antes, nuestro gran reto y a la vez objetivo es hacerlo sin sacrificar un ápice de la seguridad. Entonces la digitalización, la multidisciplinaridad son cambios profundos que se están produciendo ahora mismo en las estructuras de los equipos, en nuestros procesos de diseño. Luego me gustaría entrar en eso un poco, en lo que es el futuro, ¿no? Pero antes me gustaría escuchar, Guillermo, un poco antes, Carmen mencionaba un poco el shock que supuso para su organización esa focalización en el diseño, en la experiencia del usuario, en escuchar más al cliente y en cambiar un poco toda la visión de la empresa. Quisiera saber, en Azulejos Peña, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Si ha sido una experiencia tan drástica, el cambio que tuvisteis que acometer a la hora, como tú mencionabas al principio de tu ponencia, de escuchar más al cliente, de incorporar el diseño que ellos necesitan o que demandan en vuestros productos, incluso de ampliar vuestra base natural de productos, que ahora de cocina, baños y demás, a todo el conjunto de... Entonces, ¿cuál ha sido ese proceso y si realmente es un proceso que está ya concluido o está todavía en marcha? Es que nosotros, como nos basamos en vender una cosa que es muy tangible, o sea, el azulejo, el sanitario, grifería, lo que sí intentamos es en nuestro showroom cada vez hacerlos más grandes para que en ambientes el cliente final vea su baño perfectamente, o sea, que esté viendo hasta el último detalle de su baño, de su cocina, y eso nos hace ver que el cliente lo que quiere es constantemente movimiento en ello, y nosotros con el departamento de merchandising lo que hacemos es cambiar casi cada mes, un mes y pico, escaparates, ambientes, y lo que hacemos es eso, es irnos metiendo en el diseño actual. O sea, a nosotros nos van trayendo todas las firmas, las fábricas que van haciendo sus productos, nos van trayendo todo lo que se va actualizando del día a día, ¿no? El material que nos demanda la competencia y lo que nos demanda los decoradores, los arquitectos. Entonces todo eso lo que intentamos es plasmarlo y que la gente lo vea muy tangible.
porque lo nuestro, por ejemplo, de tipo web, pues bueno, vamos vendiendo, pero cosas muy concretas. O sea, el cliente final quiere tocar, quiere ver y quiere ver el producto in situ. Entonces, eso es un poco lo que hemos hecho desde hace tiempo, pues intentar llevar pues eso, cada vez más la facilidad al cliente que vea su obra terminada, por así decirlo. Los cuatro, y ya para concluir, porque tenemos poco tiempo, pero los cuatro habéis hecho mención explícita o implícita de una cuestión, y es que al final es un proceso dinámico, es decir, que no es un proceso de una sola vez, sino que es constante. Y probablemente además, pues como tú apuntabas antes, Fernando, con los procesos de digitalización, una cada vez mayor competencia a nivel internacional y demás, ese proceso tiene incluso que acelerarse. Entonces me gustaría saber brevemente, un minuto cada uno, si os parece, cómo veis el futuro cercano en vuestras respectivas empresas relacionado con el diseño. Si os parece, ¿cómo has terminado? Bueno, yo es que vuelvo a decirte lo mismo, o sea, yo es que el futuro nuestro es diseño, o sea, nosotros tenemos que estar diseñando constantemente para que el producto se mueva, o sea, puedan ser, ya te digo, pues como puedan ser medidas, texturas, colores, o sea, todo eso tenemos que estar en constante movimiento, y para ello, pues bueno, pues siempre hay creadores y tal que lo que hacen es moverlo y nosotros exponerlo, o sea, es lo único que podemos hacer en el avance de nuestro negocio, o sea, llegar al cliente final con lo mejor. Fernando, por tu parte, por vuestra parte. En nuestro caso, yo lo que diría es que estamos en un proceso ahora mismo de transformación global, ¿no?, de la sociedad. La pandemia nos está obligando a adaptarnos, a aprender a vivir en la nueva normalidad, y tenemos grandes retos que afectan de lleno a la aviación, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, el reto del cambio climático. Con los ciclos de desarrollo que nosotros tenemos, garantizando la seguridad, Airbus tiene que anticiparte mucho a todo ese tipo de retos. Entendemos que la sociedad los está demandando, y además es que queremos ser líderes, pioneros en desarrollar ese tipo de tecnologías. Mencionabas antes, por ejemplo, el tema del Maverick. El Maverick está dentro de un objetivo que Airbus se ha autoimpuesto, una ambición de intentar poner en el mercado lo antes posible el primer avión de cero emisiones. Estamos apostando por una tecnología completamente nueva en el sector aeronáutico, que es el hidrógeno, y que conlleva grandes retos, que es extremadamente prometedora, pero que desde el punto de diseño nos va a obligar a reconceptuar completamente nuestros productos. Ese es el gran reto. Creo que es difícil, va a ser complicado, hay grandes challenges que tenemos que afrontar, pero bueno, la convicción de la empresa es fuerte, y creo que yo, a nivel personal, como ingeniero de diseño, creo que es una experiencia excitante, ¿no?, poder participar de ese proceso y contribuir al desarrollo y a la cimentación del futuro de la aviación, que pasa necesariamente por ahí. Es un reto, sin duda, un reto. Totalmente. Carmen, por vuestra parte, después de todo este proceso, entiendo que no habéis ni mucho menos terminado. Nosotros no hemos terminado, tenemos que continuar, tenemos que seguir trabajando. Nosotros nos movemos en un entorno muy de negocios, o sea, es decir, nuestros clientes son las empresas, con lo cual nosotros tenemos que escuchar muchísimo a los clientes y ver hacia dónde va. Está claro que uno de los sectores más vulnerables o más tocados en los últimos años, y que bueno, como dicen los toreros, ¿no?, la última puntilla ha sido el tema de la pandemia, es el sector del papel. El papel está obsoleto, no es que esté obsoleto, porque estamos trabajando en demostrar que es un producto medioambientalmente sostenible y tenemos todas las certificaciones y demás, pero es cierto que hay una tendencia de lo digital frente al convencional, que es el mundo o el print, ¿no?, que solemos decir. Con lo cual nosotros, escuchando a los clientes, estamos trabajando en una diversificación de productos. El diseño es fundamental, la creatividad también, el pensamiento convergente y divergente es fundamental, los perfiles multidisciplinares también lo son, y el futuro inmediato, a medio y a corto plazo, trata por la incorporación y por la vinculación de producto digital dentro del mundo print. Con lo cual tenemos ahí un gran reto. Precisamente esta mañana, bueno, pues hemos estado viendo para traernos tecnología internacional aquí a España, que no la hay todavía, precisamente que nos permita crear ese producto completo, vinculando el mundo on y el mundo off.
Así que ese es nuestro reto, seguir avanzando. Todos los éxitos. Carlos, por vuestra parte, ¿cómo veis el futuro en ese sentido? A ver, nosotros teníamos antes de la pandemia una lista de targets, de productos objetivo en los que trabajar. Ahora posiblemente la tenemos que reevaluar. Ahora mismo nuestro principal objetivo es acelerar los desarrollos consiguiendo una colaboración en España más importante por parte de los hospitales. Una carencia que tenemos nosotros respecto a nuestros competidores europeos es que en esos países hay una colaboración empresa-hospital muy clara, muy definida. Y en España pues no hay esas estructuras. En España, por ejemplo, la estación de anestesia Génesis, que apoyó la Comunidad de Madrid, se vende en todas partes, en España solo hay una. En un hospital de Madrid en la que investigamos. Es quizá uno de los quirófanos más importantes de España, porque es un quirófano de cirugía robótica, en fin, pero así están las cosas, somos así en España, ¿no? Entonces, nuestro primer reto es, estamos trabajando ahora muchísimo en la divulgación, he llegado tarde, estaba en una entrevista, hoy tenemos 3 entrevistas, es una locura, ha habido un desate mediático extremo, ¿no? Pero hemos decidido, en la pandemia no lo hicimos, decidimos no atender a nadie, centrarnos en nuestro objetivo, que era atender la producción, no se atendió a ningún medio, decíamos a todo que no, pero hemos decidido que estamos empezando a ver atención de hospitales, atención de los servicios públicos, gracias a esta difusión, y queremos aprovecharlo. O sea, queremos que nuestros próximos productos se ensayen en España, no se ensayen en Francia, no se ensayen en Alemania. El feedback es fundamental, y aquí tener feedback de un par de médicos de un hospital alemán es una locura. Sin embargo, tener feedback de hospitales madrileños es muy sencillo, y es nuestro objetivo a corto plazo, empezar a probar los productos en España. Pues sería una magnífica noticia. Bueno, por concluir me gustaría dejar simplemente algunas de las píldoras, yo creo que han ido saliendo a lo largo de esta charla, personalmente para mí tan interesante. Por una parte, el diseño como factor de competitividad, yo creo que todos lo habéis puesto de manifiesto desde el primer momento. En segundo lugar, como el diseño como vía para conectar mejor con las necesidades de vuestros respectivos clientes. En tercer lugar, el diseño, y también vinculado con la competitividad, como vía para reducir costes y de esa manera mantener la competitividad en un mundo cada vez más intenso en ese sentido. Y luego, por otra parte, el impacto que el diseño, y sobre todo el poner el diseño en el centro, tiene que tener necesariamente sobre las organizaciones. Yo creo que algo que trasluce de todas vuestras intervenciones es que no hay que tener miedo a ese impacto, sino que al contrario hay que buscarlo. Y por último, de cara a futuro, pues bueno, pues todos coincidís en que esto desde luego no va a decelerarse, que probablemente se vaya a acelerar. Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, cada vez más interconectado, donde además probablemente aún tengamos que vislumbrar cuáles van a ser los impactos sobre las preferencias y demás de la pandemia. Yo creo que aún quedará unos años hasta que seamos capaces de poder ponderarlo en toda su dimensión. Me gustaría concluir con una frase que decía Paul Rand, y es que el diseño es el embajador silencioso de una marca. Yo creo que a lo largo, gracias a esta mesa redonda, hemos conseguido un poco arrojar un poco de luz sobre ese silencio que a veces hay en torno al diseño, ya que muchas veces el diseño se ve, pero a lo mejor no se nota, no somos conscientes de la importancia que tiene. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a los 4, Guillermo, Fernando, Carmen, Carlos, por vuestra presencia hoy aquí, porque a mí personalmente me ha resultado muy útil. Espero que a todos los que sigan esta mesa redonda también lo sea. Agradecer también al Madrid Design Festival por esta iniciativa. Creo que es importante hallar el papel de nuestras empresas, en este caso nuestras empresas industriales, en su papel no solamente como generadores de competitividad, de empleo y demás, sino también como vertebradores de la comunidad. Gracias, y por esa parte también desearos muchísimo éxito, porque al final vuestro éxito es el de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.